No a la guerra, dice Mr. Wonderful, pero han tardado menos en hacer chapas y pegatinas que en proteger a los españoles de los efectos de la guerra. No a la guerra, dice Mr. Wonderful, pero han mandado un buque de guerra a la guerra a un país que nos OTAN sin pedir permiso a esta Cámara. No a la guerra, dice Mr. Wonderful, pero han metido 1.300 millones de euros la semana pasada al Ministerio de Defensa. No a la guerra, pero en el primer pleno que vienen aquí desaparecen la ministra de Defensa y el ministro de Exteriores, que, oh sorpresa, hoy aparece aquí para que no le podamos preguntar. Sí, se miran, no le podemos preguntar. Son tan hipócritas como cobardes, señorías, tan hipócritas como cobardes. Pero mire, los españoles viven peor no por la guerra ahora de Irán, viven peor por sus políticas. Fíjense, desde que ustedes gobiernan, señora vicepresidenta, la vivienda es el principal problema de este país. La inflación se está comiendo unos salarios que están estancados. Las calles tienen más inseguridad. Con ustedes ha aumentado la pobreza infantil. Suben los impuestos solo al ritmo de la corrupción de su gobierno, pero los servicios públicos empeoran. Así que yo le voy a hacer una pregunta y se la voy a hacer muy simple. ¿Conoce realmente el gobierno los problemas reales de los españoles? Muchas gracias. Señoría, déjense. Si por lo menos no aportan soluciones para los problemas que tienen los españoles, no generen problemas. No generen problemas apoyando una guerra ilegal, no generen problemas convocando elecciones que lo único que hace es incrementar su dependencia de la ultraderecha y de Vox. Eso es lo que tenía que hacer el Partido Popular, empatizar y aportar soluciones. No queremos su gobierno ni su hipocresía. Lo que estamos incrementando es las derrotas del Partido Socialista. Y España lo celebra, señora vicepresidenta. Y celebraremos la derrota en Andalucía de su candidatura. No tenga ninguna duda, señora vicepresidenta. Mire, le he preguntado 18 veces desde 2025. Y el problema no es que no me conteste la mayoría de las veces, es que la mayoría de las veces no sabe ni de lo que le pregunto. Cuando le pregunto por su corrupción, me insulta. Cuando le pregunto por los problemas reales de la gente, me cambia de opinión. Le voy a poner un ejemplo. En las dos últimas preguntas le he preguntado por la regularización masiva que pretenden hacer. No tenía ni idea. No tenía ni idea de lo que le estaba preguntando. Usted no conoce los problemas reales de la gente. No conoce las leyes que se aprueban en este Parlamento. Usted no conoce absolutamente nada. Y lo más importante, usted es ministra de Hacienda y ha incumplido su principal objetivo: traer unas cuentas anuales a esta Cámara. Ni una sola vez en 3 años, señora vicepresidenta. ¿Pero usted qué se ha creído? ¿Que le pagamos el sueldo para que se vaya al Vaticano a hacer selfies o para mandarle un coche oficial para que la recojan cuando un tren de Óscar Puente se queda tirado? ¿Eso es lo que usted se cree? Señora vicepresidenta, mire, son un gobierno acabado, corrupto y desalejado de la gente. Ustedes no conocen España y se han convertido en el principal problema de los españoles. Les queda muy poco tiempo. Muchas gracias. Habla usted de que España tiene el récord de afiliados. Señora ministra, es que España también tiene el récord de personas en España. Han ustedes metido a 3,5 millones de personas en los últimos 5 años. Ese es su programa económico. Multiplicar la población de España. Como reconocen sus socios, reemplazar a la población de España. Y con ese incremento de volumen de personas, de volumen de consumo, lo único que pretenden hacer es modificar y maquillar las cifras públicas, pero lo cierto es que los españoles, cada español, cada día es en España más pobre. Aunque ustedes tengan la recaudación récord, ustedes tienen dinero para gastar a punta pala, ustedes gastan por todos lados. En las restricciones técnicas del sistema eléctrico, del que por cierto Pedro Sánchez ha hablado y dice, no, estamos en la transformación del sistema, en restricciones técnicas del sistema, por esas renovables que funcionan regular, se han gastado 3.700 millones de euros el año pasado. En subvencionar a las renovables, desde que ustedes gobiernan entre el 18 y el 25, se han gastado ustedes 52.000 millones de euros. Ustedes, este martes, como todos los martes, han aprobado infinitas subvenciones al Financial Reporting Advisory Group, a la OCDE, al Memorándum de Entendimiento de París de 1982. ¿Qué es esto, ministra? ¿Qué es esto? Social Economy Europe, a los arbitrajes de inversión de las renovables, que por cierto siguen sin pagar, y España ya debe 1.500 millones de euros y sumando, a un programa de reasentamiento de refugiados en España, plazas para 1.200 personas, 26 millones de euros, mientras que los españoles de La Palma siguen viviendo en barracones. Ustedes a todos los inmigrantes ilegales que se pasean por España les ponen pensión completa. Y más aún, la sanidad. Ustedes han abierto la sanidad española a todo el mundo. Ya han decidido que todo el mundo tiene derecho a operarse en España. En Colombia ya hay anuncios para venir a operarse a España. Para eso hay dinero, pero para los españoles parece que no. Parece que hay dinero para todo menos para los españoles. El tren de Málaga va a seguir parado hasta abril. Han muerto más de 40 españoles por su corrupción y falta de inversión en las redes ferroviarias españolas y tampoco sabemos nada. Para eso no había dinero. El apagón, el coste del apagón, ya han dicho que se va a pagar en la factura, que lo van a pagar los españoles en la factura de la luz. Para eso ustedes no tienen dinero, lo tienen que pagar los españoles. Para vivienda pública,
Han entregado ustedes el año pasado menos vivienda pública que denuncias por ocupación se presentaron. Para eso tampoco hay dinero, ni tampoco para seguridad. Así que, ministra, ¿para qué pagan impuestos los españoles? Usted me sigue preguntando por impuestos en la pregunta y hoy aquí parece que lo que ha hecho es una exaltación al discurso de odio. Señores del Gobierno, odio es sin H, hipocresía es con H. Y hedor, el de la corrupción de este Gobierno, también es con H. Mire, señora Montero, han pasado 2 meses desde el accidente de Adamuz, el accidente ferroviario que ha costado 46 muertos. Y este Gobierno, el suyo, sigue sin asumir ningún tipo de responsabilidades. En estos momentos todos los trenes con salida o destino a Madrid están parados. Repita conmigo, Óscar Puente, dimisión. Repita conmigo, Óscar Puente, dimisión. Señora Montero, es usted la ministra de Hacienda y la vicepresidenta de la incompetencia. Le leo. Este Gobierno va a presentar presupuestos y espero que a lo largo de los próximos meses se puedan aprobar. ¿Quién lo dijo? María Jesús Montero, 28 de mayo de 2024. Mantenemos nuestro compromiso de presentar los presupuestos. María Jesús Montero, 18 de agosto del 25. Rotundamente sí. Presentaremos este proyecto de presupuestos. María Jesús Montero, 27 de febrero de 2026. ¿Pero qué presupuestos va a presentar usted? ¿Los del 2024, los del 2025, 2016, todos juntos o realmente ninguno? Mire, si está usted con las maletas ya en las puertas del Ministerio rumbo al matadero electoral de Andalucía, es usted rotundamente incompetente. 3 presupuestos en 8 años. Ese es todo su legado, señora Montero. Van a seguir, como siempre, señor Tellado, especialmente usted, en el ataque personal, en la mentira y en el bulo. Señora Montero, no es ataque personal recordarle que en 8 años tan solo ha traído aquí 3 presupuestos. Es usted una incompetente de manual de resistencia. Mire, en 8 años lleva 3 presupuestos y al menos 7 escándalos de corrupción en su ministerio. Mire, primer escándalo, su número 3 tuvo que dimitir tras ser acusado por cobrar sobornos. Segundo escándalo, su jefe de gabinete acusado de cobrar mordidas. Tercer escándalo, su ministerio hizo la vista gorda ante las defraudaciones del hermano del presidente del Gobierno. Usted misma participó en el rescate de Plus Ultra, beneficiando al señor Zapatero. Quinto escándalo, su presidente de la SEPI fue detenido por amañar contratos junto a Leire Díez, la fontanera de Cerdán, ¿se acuerda? Sexto escándalo, su SEPI, en la que enchufaba Ábalos sobrinas. Y ahora el caso Forestalia, que también le señala a usted y a la señora Teresa Rivera. Háganos un favor, váyase ya antes del batacazo electoral que le espera en Andalucía, señora Montero. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.